Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 70 de Espíritu del Ring. Vaya, 70 episodios. What the fuck. O sea, estamos más cerca del episodio 100 que del episodio 1. Eso sí que me parece una locura. ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar el podcast como cada semana. Muchas gracias por tener paciencia. Algunos saben que durante esta semana anterior y todo el mes de octubre tuve bastante complicado la creación de contenido, pero bueno, casi que no fallé. Habré fallado por un día y yo sé que eso no es justificación, jamás es justificación, pero intentamos dar siempre lo mejor para ustedes y sobre todo también para la pandilla que está en Patreon. Un saludito a Diego, un saludito al bueno de Isra, un saludito a Omeg, saludito a Ángel que se acaba de unir. Gracias Ángel Abraham, muchas gracias. Y también a Paola Pineda. No te conozco, pero muchas gracias por formar parte de la comunidad y ser miembros de los Patreoners. Esta semana precisamente como retrasé el episodio a lunes, tendría que haber salido el domingo, tendrán doble episodio, pero ya vamos a hablar de eso. Arranquemos el día de hoy hablando de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa porque es como la génesis de su amor a la lucha libre. Estoy hablando, por supuesto que sí, de la participación de los mexicanos en WWE, pero no a nivel general. Quiero especificar que la participación de los mexicanos en WWE durante 2025 ha sido muy potente y relevante. Yo casi le llamaría una generación a este momento porque pues al final del día lo que ha sucedido en 2025 no ha sucedido en otros años a nivel luchístico. Déjenme ejemplificar para que lo entiendan. Por ejemplo, Dragon Lee acaba de ser coronado como campeón en parejas junto con una leyenda como AJ Styles. Pero eso no es poca cosa, porque la última vez que tuvimos a un campeón mexicano nacido en México fue Andrade como campeón de los Estados Unidos, y eso fue, fíjate, antes de su último contrato. Es decir, antes de este contrato que tuvo, donde salió y bla, todo lo que ya vimos que pasó. Antes de eso, el último mexicano que había tenido oro fue Andrade. Eso significa que es antes de este contrato, antes de haber estado en AEW y antes de haber salido de WWE. Campeón de los Estados Unidos. Creo que todavía salía con Zelina Vega. Imagínate la cantidad de años que tiene ese momento. Entonces, reitero, es un momento importante para la lucha libre mexicana porque están pasando precisamente este tipo de cosas. Además, AAA viene y compra, o más bien es comprada, perdón, por WWE, y pues eso obviamente ya certifica a varios luchadores como miembros oficiales del roster de WWE, que es hijo de Dr. Wagner Jr., que si Mr. Iguana, que si Psycho Clown. Yo creo, tengo la percepción, a lo mejor me equivoco, de que debe ser la generación más importante de luchadores mexicanos que ha llegado a WWE en un mismo año. Y veo muy difícil que se repita, pues porque obviamente con la compra pues tienes muchas ventajas, ¿no? Como comprar un roster completo. Estamos hablando de que gente como Hijo del Vikingo, personas como Fabi Apache e incluso gente que no está involucrada en AAA como Penta y Fénix llegaron este año a WWE. Y por eso pienso que ha sido un año fenomenal para los mexicanos. Pero pues bueno, ahí no se detienen las cosas. Porque mientras de un lado estamos viendo a un Penta, a un Fénix llegar y tener, sobre todo Penta, una repercusión enorme, lo cual lo ha puesto como protagonista eterno. La verdad es que yo entiendo que hay muchas personas que están ansiosas porque no sea campeón todavía Penta, pero hay que pensar que desde que llegó, y esto no es un análisis de Penta porque ya tocará hacerlo,
pero desde que llegó lo hemos tenido en rivalidades con Ludwig Kaiser, con Pete Dunne, con el Grande Americano, con Judgment Day, con Bron Breakker, con New Day. Ahora pareciera que con el otro nuevo americano, el Grande Americano. Y así progresivamente, o sea, ha estado en televisión prácticamente todo el año. Un poco menos su hermano, que llega poquito antes de WrestleMania, debuta en WrestleMania, lo que yo creo que es uno de los debuts más rápidos en WrestleMania de una estrella que no estaba pactada para debutar en WrestleMania. O sea, no piensen en Fandango, por ejemplo, sino más bien piensen en alguien que debuta y que posteriormente pues se va directo a WrestleMania. Por ejemplo, AJ Styles, que debuta en Royal Rumble del 2016 y luego en ese mismo WrestleMania, el 32 si no me equivoco, debuta contra Chris Jericho. Bueno, pues Fénix incluso se saltó en Royal Rumble y casi que aparece por arte de magia y con 2-3 luchas ya estaba luchando en WrestleMania. Y una lucha que si bien es corta, está buena. Sí, hubo otras circunstancias como la lesión de Rey Mysterio, que por ejemplo en ese caso Rey Mysterio arranca el año contándonos todavía su historia con la LWO, y si me preguntas a mí como posicionándose para quitarle los títulos en pareja a los campeones y convertirse él junto con Dragon Lee en campeones en parejas, me parece que ese era el plan original, pero precisamente en el SmackDown previo a WrestleMania se lesiona y no regresa hasta este lunes pasado. Estamos hablando del primer lunes de noviembre. Estuvo fuera de programación al menos 6 meses. Sí, estuvo participando en los eventos de Worlds Collide y Triple Manía como, digamos, protagonista invitado, pero no había luchado. Ya parece que todo nos guía hacia un regreso al cuadrilátero de Rey Mysterio y probablemente su último ron como luchador. Rey Mysterio para muchos no es mexicano por haber nacido en Estados Unidos, pero bueno, la ascendencia que tiene es completamente mexicana. Entrenó en México y él se identifica como mexicano por más de que tenga la ciudadanía americana. El mundo no es acerca de lo que burocráticamente nos dicen que es. Y también hay una frase que dice que el mexicano nace donde su chingada gana se le da. Entonces, lo bueno de este caso es que Rey Mysterio una vez más está regresando al panorama protagónico. Y reitero, para un último run que quién sabe hacia dónde nos guíe, pero lo más probable es que sea hacia un retiro frente a su hijo Dominic Mysterio. Hablando de Dominic Mysterio, descendiente de Rey Mysterio, obviamente entonces descendiente de la cultura mexicana y quien ha adoptado esa cultura mexicana con mucha constancia. Se pidió que Dominic llegara a NXT y lo hizo en su momento, porque él debutó en el roster principal, cosa que tampoco es poca cosa. Ya ha tenido WrestleManias prácticamente desde que debutó. Si no me equivoco, 38 en contra de Logan Paul y The Miz, junto con su padre. 39 contra Rey Mysterio. 40 también contra Rey Mysterio junto con Santos Escobar. Y también era el primer WrestleMania de Andrade. Y ahora en el 41 coronándose como campeón intercontinental en un reinado que si bien a mí personalmente no me encanta, pues ya ha estado extendido por demás. Y como representante de la cultura mexicana, por más de que sí, Dominic ya definitivamente queda por fuera de lo que se le podría considerar un mexicano, pues haya andado protagonista con un campeonato, con un reinado largo, la verdad, un reinado bastante largo, que reitero, si bien a mí no me gusta lo que se ha hecho con ese reinado, pues no cabe duda de que ha sido longevo y extenso y con ello mismo ha alcanzado un doble campeonato, el megacampeonato, porque así como se pidió que estuviera en NXT, también se dijo Dominic debía foguearse en AAA, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes, todo el año trabajando prácticamente en AAA, si bien no luchando en cada función, sí frente al público mexicano, muy adoptado por el público mexicano y alcanzando el megacampeonato y teniendo diversas características protagónicas en este país que es México, del cual él tanto se inspira, gracias a Rey, gracias a Eddie y también a muchos otros luchadores. Se identifica claramente que su indumentaria tiene inspiración en el Perro Aguayo, tiene inspiración en La Parca y en otros tantos representantes de la lucha mexicana. Entonces tampoco se queda atrás
Y bueno, había que mencionarlo. Megacampeón. Y muy probablemente no creo que Dominic termine el año como campeón intercontinental. Pero bueno, si lo llegara a hacer, qué locura sería, ¿eh? Si lo llegara a hacer, qué locura sería. Porque después del de Gunther sería uno de los reinados contemporáneos más longevos de campeonato intercontinental. Y referente a Dominic, como que a la par, ha estado esta figura de Dragon Lee. ¿Y por qué digo que como a la par? Porque cuando Dominic y Rey rompen, sí Santos Escobar entra al quite, pero realmente la figura a quien adoptó Rey Mysterio fue Dragon Lee. Y durante muchos años no lo tuvimos haciendo pues prácticamente nada. Y este año, como campeón Speed durante un tiempo, tampoco estaba haciendo mucho. Continuaba en la LWO y practicando junto con ellos algún tipo de entretenimiento deportivo. Pero en cuanto ya deje ese campeonato Speed y las cosas cambian y Rey Mysterio sale de la jugada, puta, hacia arriba Dragon Lee. Todo lo que ha sido poquito antes de SummerSlam y hasta acá, prácticamente ha luchado cada semana en Raw. Lo cual es algo que no fácilmente todos los luchadores del roster principal pueden decir. Protagonista a cierto nivel que alguien como AJ Styles voltea y dice, venga, vamos a hacer que probablemente este hombre sea mi último tag team de mi carrera. Y ganan los campeonatos en pareja y así como lo decía al principio del episodio, le da el primer oro a México en WWE en lo que respecta al roster principal en muchísimo, muchísimo tiempo. Nada mal, nada mal. Y la verdad es que Dragon Lee ahorita está subidísimo. Porque desde Triple Manía que viene dando unas luchotas, que todos sabemos que Dragon Lee sabe dar luchotas, pero como que apenas el público se está dando cuenta de eso. No hay quien lo baje, no hay quien lo pare. Y recientemente en el Juan de la Barrera, en Héroes Inmortales, estuvo su mano a mano contra Dominic y estuvo bastante bien. Y así como el público está encantado con Dominic, con Dragon Lee también. Con Dragon Lee también. Y lo aprecian muchísimo y lo quieren ver ahí. Y le aplauden, que es muy, muy diferente a lo que le pasa a cualquier otro luchador que se pone frente a Dominic. Eso está muy, muy chingón si me lo preguntas a mí. Y de ahí podemos desprender otras cosas. Ya que mencionaba a Santos Escobar, este definitivamente no fue su año. Las pocas participaciones que lo vimos tener fue más como manager de Ángel Garza y Humberto Carrillo que como un luchador protagónico en específico. Esto es notorio porque Santos Escobar pareciera haber estado buscando su salida de WWE o una renovación de mucho más calibre. Al final del día consigue esa renovación de la que hablamos. Se hablan muchas semanas, muchos días sobre que Andrade sale de la compañía y entonces Santos Escobar lo está siguiendo. Al final se queda. No ha vuelto a las televisiones. Lo último que sabemos de él pues precisamente es como este orgullo porque los Garza hayan ganado los títulos en parejas de AAA. Y de ahí pan real. No ha habido nada acerca de Santos Escobar. Y lo seguimos esperando. Ver qué van a hacer ahora con este hombre que tiene un talento increíble. Y lo único que pudimos ver fue pues prácticamente ser un invitado especial en la última función del Hijo del Santo en la Arena CDMX. No mucho más. Aquí en México cuando vino participó junto con el Legado del Fantasma en una lucha que perdieron. Y en Worlds Collide también tuvieron su lucha y ahí no estoy seguro si ganaron. Pero en aquel momento pues quien protagonizó más fue precisamente la gente de AAA. Con la banda de AAA también hay mucho que decir, pero quizás valdría mucho más la pena hacer el análisis sobre la empresa más que sobre su generalidad en WWE. Eso sí, Ángel y Berto obtienen su primer oro en parejas. Ya en bastantes años siendo pareja, pero además me parece que es el primer oro de Berto Carrillo en WWE. Sí, siguen siendo los campeonatos en pareja de AAA, pero pues ya son oficialmente campeonatos de WWE. Y la verdad es que lo hacen frente a un montón de personas que no estaban siendo protagonistas con este título. Le dan una cantidad de defensas titulares válidas y después lo pierden ante Psycho y Pagano en una muy buena lucha en Triple Manía. Y a lo mejor desaparecen un poco, pero protagonistas fueron. Ahí estuvieron ensimismados con todo lo que pasaba alrededor de la AAA y WWE, incluso haciendo defensas titulares por este título en SmackDown. Entonces, ciertamente,
no son los títulos más importantes de la compañía, pero ya en la cintura de Ángel Liberto sí que adquieren otro color, y entonces ya en reinado de Psycho y Pagano tiene mucho más auge que cualquier otro reinado en los años previos de estos campeonatos, títulos que además pues sí han tenido personas importantes en la historia de AAA. Otro que es más como de AAA en lo general, pero que ya prácticamente está metido en NXT, es hijo de Dr. Wagner Jr., que al principio de año se especulaba con su llegada, cuando todavía no había firmado con AAA, y que si le iban a cambiar el nombre y que si le iban a quitar la máscara. Al final firma por AAA como una gran firma, la firma más importante de 2025 de la empresa, y eso solo desembocó en éxitos, porque de ahí al campeonato latinoamericano, pero también a la compra de AAA por parte de WWE, y terminar siendo un protagonista de esa compra sin perder su nombre, sin perder su legado, y ya participando sí en Triple Manías y siendo protagonista, pero también en eventos especiales de NXT, teniendo una rivalidad clavada con Ethan Page, y no solamente en los eventos de Halloween Havoc, sino que ya van a llegar hasta Guerra de Titanes, pero bueno, de Guerra de Titanes hablamos en el siguiente bloque. Entonces, bien ahí para hijo de Dr. Wagner Jr. Y reitero, podríamos hablar de todos los que están relacionados a AAA, pero pues es que tenemos Fabi Apache, Lady Flammer, Niño Hamburguesa, La Parca, Lince Dorado, o sea, son tantas personas relacionadas a esta marca que yo creo que deberíamos revisarla por aparte, a ver si la semana que viene le dedicamos tiempo a eso. Regresando al roster principal, Andrade no hizo demasiado este año, participó una vez más en el Money in the Bank, y me parece que ha sido todo lo que hizo en 2025, porque de ahí se mete a un tag team con Rey Fénix, un tag team muy bien recibido por el público mexicano, donde querían ver triunfar a estos dos hombres, y donde dicen las malas lenguas que iban a triunfar, que iban a tener este protagonismo en SummerSlam, pero que al final pues se chingó la rodilla a Andrade y decidió salirse de WWE de la manera más negativa posible, y eso lo llevó, como ya lo hemos hablado en otros podcasts, a estar en la posición en la que actualmente se encuentra, desafortunado completamente, y es la nota negativa para los mexicanos de la generación 2025. La verdad, triste ese caso, y bueno, esperemos que para Andrade los siguientes sean glorias. Le deseamos siempre, siempre lo mejor. Hablando de Fénix, por otro lado, como ya lo decía, debuta en WrestleMania, hace su tag team con Andrade, y quizás eso le para un poquito el camino, porque si hay una historia concreta para Fénix, que es junto con Andrade, y Andrade se sale, pues desbarata todo. Eso sí, una gran lucha en SummerSlam donde muchos esperaban que ganara, y una recepción enorme por parte del público en el Super Show de México. De ahí en fuera, un par de manos a manos increíbles, y ahora sumergido en una rivalidad contra los samoanos, pero los samoanos tienen una rivalidad contra los Wyatt Six, y no queda muy claro hacia dónde estamos guiándonos en este Road to Survivor Series, por ejemplo, pero pues que esperemos que en el caso de Fénix tenga algo de sentido. Quizás entre todos los mexicanos de los que hemos hablado, Fénix ha sido el más afectado, pero pues eso no está mal. Al final del día es su año de rookie, aún hay mucho que hacer, y también ha tenido buenos logros. Ha participado en el show más importante, WrestleMania. Ha participado en el segundo show más importante, que es SummerSlam. Muy probablemente lo veamos participar en Survivor Series, y sin duda lo vamos a ver participar en Royal Rumble. Entonces lo que venga seguramente va a ser bueno para el bueno de Fénix. Ya hablaremos un poquito también en Guerra de Titanes qué quiere decir esas coordenadas que pusieron. Y como les decía, sobre Penta yo puedo hablar largo y tendido sobre todo lo que ha hecho este año, pero protagonista definitivamente dentro de lo que cabe ha sido. Y lo que viene y lo que pueda venir para Penta serán glorias definitivamente. Vienen los Lucha Brothers, ¿qué sigue para estos mexicanos? Y si dejé alguno de por medio, que a lo mejor puede ser que se me haya ido algún mexicano que haya dado buen trabajo este año, pues déjamelo en los comentarios de este video, ¿no? Ahora sí, vámonos al segundo bloque del programa, donde vamos a estar hablando de el Road to Guerra de Titanes, porque están siendo muchas cosas las anunciadas, y fíjate que ni aún tenemos cartelera para aquí el Juan de la Barrera del 22 de noviembre, y ya está todo presente para la siguiente función
de Guadalajara, la magna de AAA. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Guerra de Titanes 2025. Yo creo que algunos ni esperábamos que hubiera un evento de Guerra de Titanes y ahora se está colocando como el evento más importante de AAA. Me parece una locura. Y sí lo digo sobre Triple Manía, porque Triple Manía de alguna manera fue como un caldo de cultivo. Fue lo que tenemos, vamos a presentar y ejecutar. Pero Guerra de Titanes no. Guerra de Titanes está ya dando frutos de todo lo que se ha construido desde entonces. Y para muestra un botón. ¿Qué esperábamos para Héroes Inmortales? No, pues Ethan Page contra hijo de Dr. Wagner Jr. Híjole, ¿qué crees? Ese mismo día es Halloween Havoc. No lo vas a tener. Pero vas a tener una revancha por el campeonato latinoamericano en Guadalajara el 20 de diciembre. Y ya está calentando al público a tal punto de que yo vea lo que antes no veía. Que es a una gran cantidad de aficionados decir, oye, vámonos a Guadalajara, Guerra de Titanes. No solamente por Ethan Page, que además recién ganó los campeonatos en pareja mixtos junto con Chelsea Green, sino por todo lo que hay alrededor. Aparece en Héroes Inmortales un video de Rey Mysterio diciendo, estoy de regreso y estoy de regreso para aparecer en Héroes Inmortales, en Guerra de Titanes el próximo 20 de diciembre, en la primer función de lucha libre que se va a celebrar acá, con espacio para 20,000 personas, y te quedas de wow. Entonces, ¿qué se va a venir? 31 de octubre se liberan los boletos y la gente empieza a comprar primeras filas, segundas filas, terceras filas, porque quieren ir a este evento a pesar de no estar necesariamente viviendo en la ciudad de Guadalajara. Eso es completamente nuevo para el mundo de la lucha libre en México, porque si bien habemos gente loca que decimos, me voy a ir a Rey de Reyes a Veracruz, me voy a ir a una función en la Arena Puebla, habemos varios. No es tan común que el público en general diga, voy a gastarme para irme a Guadalajara. Es lo que hace el público de WWE en Estados Unidos. Y la verdad es que eso es un muy buen indicio. Con un par de luchas anunciadas, con un par de cosas anunciadas para Guerra de Titanes, vamos a hablar de esto que está siendo construido como el evento más importante, o por lo menos más importante de la segunda parte del año, el cierre de lo que es la gira alianzas y definitivamente el inicio de lo siguiente. De entrada tenemos a un Rey Mysterio que va a luchar, porque está anunciado con su traje de luchador, porque él mismo lo ha dicho de una u otra manera y porque recién regresó en Raw y ya nos confirmó que va a estar de vuelta en el cuadrilátero. No sabemos si en Guerra de Titanes, no sabemos si en contra de Dominic Mysterio, pero sabemos que Rey Mysterio va a luchar. Y ver luchar a Rey Mysterio en un evento televisado en México es algo que no hemos visto desde que él estuvo en AAA hace un par de años. Y eso me emociona muchísimo, o sea, me llena el cuerpo y los huesos de emoción por querer ver a Rey Mysterio en un evento así y ver qué puede suceder. ¿Irá por el megacampeonato? ¿Irá por el campeonato intercontinental? ¿Será más bien una lucha en parejas contra su hijo, aliado a algún otro nombre importante? Esa misma fecha, esa misma coordenada, la han presentado Penta y Fénix en sus redes sociales. No sabemos si van a regresar los Lucha Brothers, pero los Lucha Brothers pusieron una cantidad de días que han pasado sin ser los Lucha Brothers y una cantidad de números que terminan por ser la Arena Guadalajara. Ya lo decía yo en un TikTok y me parece extrañísimo que sea aquí donde vuelven estos dos hombres como pareja después de todo lo que han hecho, después de todas las rivalidades que han tenido este año. Que si Rey Fénix junto con Andrade enfrentándose al mundo y que después lo deja su compañero de pareja y entonces está contra los samoanos y no tiene nadie que le haga soporte más que un Shinsuke Nakamura que de la nada se volvió técnico, o que si Penta en contra del Judgment Day y del New Day teniendo apoyo nada más de los Viking Riders a la mejor. ¿Qué puede significar que los Lucha Brothers compartan esto? Pues a lo mejor sí una presentación. Ya decía yo que no la combinación en roster principal, pero a lo mejor sí por una noche en Guadalajara. O una presentación y una introducción al público que también estaría padrísima. No sabemos qué va a pasar con ellos, pero la realidad es que Penta y Fénix parece que van a aparecer en un evento de AAA en México a finales de este año. Y fue la última vez que vimos a Penta en un evento de AAA diciendo cuando me necesiten estaré aquí, que sentimos
pues esas vibras de que algo importante podía pasar. Luchas confirmadas: Ethan Page frente a hijo de Dr. Wagner Jr. por el campeonato latinoamericano. Eso ya confirmadísimo. Primer lucha que se anunció desde el pasado sábado o domingo, me parece más bien domingo, en el Show Center de Monterrey. Pero también se confirmó una lucha entre las tóxicas, que todo indica que regresa Lady Maravilla también, en contra de Natalya, Fabi Apache y por supuesto Lola Vice. Esto siguiendo el ángulo que tiene con Mister Iguana, la buena de Hiedra y Lola Vice y etc. Entonces, lucha femenina de alto calibre con el regreso de las tóxicas ahora sí a WWE. Y por otro lado, con las mujeres que han estado girando la división femenina los últimos meses, Fabi Apache, Natalya y Lola Vice. ¿Hacia dónde nos puede guiar esto? Obviamente no va a haber lucha por el campeonato Reina de Reinas. Y nos hace preguntarnos qué tantas luchas va a haber de alto calibre y qué otras van a ser un showcase. Porque bueno, se sobreentiende que a Lola Vice le están construyendo para ser, si no campeona, retadora en Reina de Reinas. Entonces, ¿qué prosigue con todo lo que hay alrededor de ello, no? Eso creo que es una pregunta por demás interesante. Ya con estas dos luchas establecidas, nos hace preguntarnos, ¿van a aguantar? Porque ya no parece que vayamos a tener otro Worlds Collide este año. ¿Van a aguantar la lucha de los Wyatt Six en contra de Psycho y Pagano hasta Guerra de Titanes? Yo creo que sí. Yo creo que esa lucha que se ha venido calentando desde el último Worlds Collide, que fue a mediados de septiembre, va a suceder al fin el 20 de diciembre. Podría estar sobrepasándome, ¿no? Porque todavía nos queda la función de Puebla, ahorita hablamos de ella, la función de Ciudad de México, y no sé si nos vayan a anunciar otra función en Monterrey antes de que termine el año. Pero sin duda, pues algo va a haber con los campeonatos en pareja. Y yo creo que esa lucha puede ser perfectamente estelar en un Guerra de Titanes. Porque para mí, si no eran Héroes Inmortales, pues tendría que ser en Guerra de Titanes. Obviamente, si es evento importante, tendrá que estar Dominic Mysterio defendiendo su título. Y seguro vamos a ver a Dominic Mysterio, seguro vamos a ver al Grande Americano, al Hijo del Vikingo y a Dragon Lee, quienes han sido parte importante de estos últimos meses en AAA. Pero cómo, en qué situación y relacionado a Rey Mysterio, seguramente todo este contexto estaremos viendo. Ahora, ¿te imaginas que, por ejemplo, AJ Styles viniera a trabajar junto con su compañero del roster principal, Dragon Lee? No me parecería algo descabellado y algo increíble, porque como no luchó este año ni en el Super Show, creo que AJ Styles no luchó, y en Triple Manía hizo una aparición, pues creo que perfectamente podría estarse despidiendo de México de esta manera AJ Styles, ¿no? No sé ustedes qué opinen en relación a este último detalle que estoy mencionando. Es decir, que muchas cosas chingonas están pasando alrededor de Guerra de Titanes, pero muchísimas. Y entonces, ¿qué nos queda por aparte? En Ciudad de México, lucha de parejas, Dominic junto con un Grande Americano, la primera vez en México, en contra de Vikingo y Dragon Lee. Obviamente, yo creo que aquí se va a establecer el turn heel completo de Hijo del Vikingo. Y de ahí pan real, porque la semana que sigue en Puebla se enfrentará al Grande Americano en ese mano a mano que hemos estado esperando. Y además acaba de confirmar una lucha entre Mecha Wolf y Dragon Lee también en Puebla. Ya con estas tres luchas confirmadas, nada más nos queda ver que están enfocándonos hacia un nuevo camino. Y pues que no les sorprenda que el Hijo del Vikingo tenga una oportunidad ante Dominic en Guerra de Titanes, pero vaya, con todas las piezas a favor de Hijo del Vikingo, con el apoyo del Ojo y por ahí el Mesías, obviamente Mecha Wolf, la nueva generación Dinamita, ver realmente qué están haciendo y considerando que la Hiedra ya es canónica dentro de WWE, a ver si por fin nos explican qué va a pasar con todas estas personas que estaban aisladas. Por ahí queda al pendiente Mister Iguana, que pareciera estar más relacionado en una historia con las virtudes femeninas de sus compañeras que en otro momento. No tenemos probablemente una defensa titular de Ethan Page y Chelsea Green por los campeonatos mixtos en Guerra de Titanes. Es lo más probable que no suceda. Pero probablemente podamos tener a luchadores que busquen una oportunidad por esos títulos mixtos en pareja. Y se abre la posibilidad cuando Tia Hale y Joe Hendry se ponen, digamos que en equipo en el último NXT, y precisamente a confrontar a alguien como Joe Hendry y Chelsea Green.
habrá que ver de qué lado más que más la iguana, ¿no? Y ver si, por ejemplo, para Guerra de Titanes, pues tenemos más bien una lucha para primer contendiente, donde, por ejemplo, esté Joe Hendry y Tia Hale, y se enfrenten, por ejemplo, a Mister Iguana y Lola Vice, y por ahí, no sé, tengamos a Dallas con Abismo Negro Jr. Hay que ver, este domingo pasado en Monterrey se abrieron muchas historias y creo que lo que siga viniendo para la lucha libre mexicana a través de AAA puede ser enorme. Y ya luego de ahí tendremos que especular qué viene para esta gran empresa WWE y su correlativa a AAA para 2026, porque yo creo que puede ser un muy buen año. Este año fue fantástico y yo creo que el buen trabajo de Undertaker se está empezando a notar, pero hay que esperar, hay que ver realmente qué nos ofrecen, y mientras son peras o son manzanas, listos para Guerra de Titanes y preguntándome todavía, ¿haré la locura de irme a ese show? Vamos a ver. Y nos vemos en el último bloque de este episodio del podcast, donde vamos a hablar de, ahora sí, te lo juro que sí, la última lucha del Hijo del Santo. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia o la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. 2025 está a nada de terminar y creo que ha sido un gran año de lucha libre en México. Sin duda, en lo que refiere a lo nacional y a lo internacional. Y entre los grandes shows, por más de que hayan sido con una recepción del público positiva o negativa, pues tuvimos las giras de despedida del Hijo del Santo y de Fuerza Guerrera, de las cuales ya he hablado bastante. Pero como quien no pone atención, la gira es precisamente eso. Un lapsus de tiempo indeterminado, en muchas ocasiones, sobre el cual se va a colocar una premisa para llegar a su fin, o a un clímax. Eso es la gira de despedida del Hijo del Santo, que por allá de abril, marzo de 2024 se introducía, se nos presentaba a los aficionados, llegaba a su primer fecha, si no me equivoco, en septiembre del 24, y de ahí pan real, función en Monterrey, función en Aguascalientes, función en San Luis Potosí, otra función en Ciudad de México, 4 funciones en Inglaterra, si no me equivoco, y progresivamente el Hijo del Santo fue buscando pues las plazas más importantes donde podía contar el final de su carrera. Llegó el plazo. Anunció sus últimas 3 funciones. Una en Guadalajara, una en Monterrey y una en Ciudad de México. Probablemente las 3 plazas más importantes de la actualidad para la lucha libre internacional y nacional. Y reitero, es una gira de despedida. Que su primera función fuera en septiembre del 24 o en julio del 24 no iba a significar que fuera la última, sino que estaba dando inicio a un proyecto, y ese proyecto, dice él, que termina ahora en diciembre, el 13 de diciembre, el mismo día que se retira John Cena, curiosamente, pero ahora de mano de Ocesa, de mano del Palacio de los Deportes, lejos de Bobo Producciones, que tanto daño le hizo a la gira de despedida del Hijo del Santo, si me preguntas a mí, y con un cartel mucho mejor que cualquier otro que había presentado en sus programas anteriores, producidos por Bobo. Programas donde había muchas estrellas de la vieja guardia, pero ninguna pareciera cumplir con el rol completo que es contar un show de primer nivel. Y ahora sí, a pesar de toda la polémica que pueda generarse porque Alberto del Río está anunciado en 2 de estas 3 funciones, ya que Alberto del Río está dentro de la granja VIP, considerando el espacio-tiempo y esperando que suceda de esa manera,
pues ver a Alberto Del Río en la función de despedida del Hijo del Santo está, pero más que bien. Yo creo que es el mejor nombre que podías añadir a una gira de despedida y todo indica que va a estar ahí, pero también va a estar Elia Park, pero también va a estar que si la Puerquiza por ahí, si no me equivoco, Fabi Apache, Pimpinela, nombres importantes para la historia de la lucha libre contemporánea en México y que construyen una función que se ve deliciosa, que por demás tiene las condiciones para convertirse en una muy buena función de despedida, así como alguna vez fue una función de despedida de su padre, salvando las diferencias siempre, la generación es completamente diferente, pero ya, tenemos estas últimas tres funciones. Yo me quiero enfocar en la de México porque vamos a decir que canónicamente va a ser la última. Les voy a leer el cartel, les voy a hablar de los precios de estos boletos y vamos a llegar a un acuerdo, un común acuerdo sobre qué va a pasar con estas funciones. Primero que nada, una lucha de minis y microestrellas. Por un lado, Mini Tigre Blanco, Micro Supernova y Micro Tejano, quienes antes eran los gemelos Diablo, los mini gemelos Diablo, en contra de Mini Psicosis, Mini Rey Espectro y Micro Mal Portado. De estos elementos, pues creo que es reconocible que hay personajes importantes, a lo mejor no el luchador, por no ser el luchador que le dio mayor vida a este personaje, pero sí los personajes están siendo relevantes y se le da color a una división que solamente sigue siendo utilizada en AAA o en Consejo a veces. Aquí no, aquí tiene un lugar importante en el cartel y eso me gusta. Una lucha legendaria de mujeres, quien siempre estuvo apoyando la gira de despedida del Hijo del Santo, Lady Apache, tendrá su última lucha en esta gira. Y también vamos a tener que esperar el retiro de la buena de Lady Apache porque también indica todo que sucederá pronto. Y a su lado va a estar Fabi Apache, que es un hombre enorme, y Yulisa Mexa, que también ha estado participando en la gira del Hijo del Santo y que hasta hace un año seguía en AAA, pero bueno, ahora en las independientes pues también está siendo reconocida. Frente a Goya Kong, a quien la vemos regresar a un muy buen escenario, a Gatúbela, la ex Sexy Star, y a Ludark. Yo creo que 6 luchadoras diferentes, de diferentes lugares, y que pueden darnos una muy buena exhibición de lucha femenina. Mexican Powers contra Exóticos, regresan los Mexican Powers, ya Constante está haciendo esta participación, pero aquí vamos a tener una combinación entre Juventud Guerrera, Psicosis y Crazy Boy. Creo que bastante bien. Ahora, aquí yo tengo la duda, porque dice Psicosis, pero yo no estoy seguro de qué Psicosis hablan. Por lo que veo en el cartel, pareciera el Psicosis de AAA, el segundo Psicosis, pero la verdad es que pues podría ser cualquiera. Psicosis Tijuana está pues súper mal físicamente, entonces habrá que ver qué nos cuentan aquí. No fueron muy específicos. Ahora sí, que con los exóticos de ayer y hoy sí tenemos otras cosas. Pimpinela Escarlata, Mamba y Diva Salvaje. Nombres que ya no estamos viendo en las grandes empresas. Bueno, a Pimpinela sí en WWE. Pero Mamba y Diva Salvaje que son importantísimas en las independientes. Y me gusta mucho esta posición aquí. Lucha de relevos australianos. Puerquiza Extrema, Pig Destroyer, Pig Bull y Pig Destructor contra la secta de Cuervo y Dark Escoria, Dark Cuervo y Dark Escoria. Y además Charlie Manson. A ver qué nos pueden contar ahí. Creo que la lucha pues no va a ser la más entretenida en lo que respecta al wrestling, a la lucha libre, pero puede ser muy divertida. Y de ahí a la lucha de juniors de leyenda. Puma King, Máscara Sagrada Nueva Generación, Tigre Blanco Jr. y Bobby Lee Nueva Generación. Todos ellos excepto Puma King estuvieron muy presentes en la gira de despedida del Hijo del Santo. Contra Elia Park Jr., hijo de Elia Park, Galeno del Mal, que me parece el nombre más relevante aquí en este conjunto, e hijo de Dos Caras, que me parece que es el hermano de Alberto el Patrón. Yo creo que una combinación bien chingona y resaltan los nombres de Puma King y Galeno del Mal, por estar de nuevo en cuadriláteros dando de qué hablar, y el otro por ser quizás el junior más relevante de todos estos que están aquí.
Última lucha especial y semifinal en mano a mano. Ciclón Ramírez Jr. contra Último Dragón. Vamos a ver un mano a mano de Último Dragón. Y si bien estos nombres ya son de antaño, creo que puede estar divertido e interesante. Y para cerrar el cartel, y como se debió de haber trabajado en varias ocasiones en las funciones importantes del Hijo del Santo, tendremos una lucha estelar donde se despide una leyenda. El Hijo del Santo, Alberto el Patrón, Elia Park y Santo Jr. contra Dr. Wagner Jr., Tejano Jr., Ángel Blanco Jr. e Hijo de Fishman. Grandes rivales para el Hijo del Santo como Ángel Blanco Jr., como Hijo de Fishman, además de nombres importantísimos para la historia de la lucha libre mexicana como Dr. Wagner Jr. y Elia Park, y aderezado con Alberto el Patrón, que yo creo que es el nombre más grande entre las generaciones que se podía añadir, y el Santo Jr., obviamente, que continuará contando su historia en este transcurso. Los boletos ya salieron a la venta desde el martes pasado, y están desde los 487 pesos hasta arriba, hasta los 4,700 hasta abajo, accesibles de una u otra manera para despedir a un ícono como el Hijo del Santo. Yo sé que hay mucho odio y deploración, ya tenemos un podcast hablando de eso, sobre la figura del Hijo del Santo. Lo entiendo, lo veo y lo aprecio, pero realmente se habla desde un desconocimiento total de la carrera del Hijo del Santo y sin haberlo visto luchar realmente en su prime. Entonces, pues también invito que cuando te pones a criticar algo es porque ya viste todo lo que podrías haber visto. En fin, no hay mucho más que mencionar. ¿Ustedes qué onda? ¿Les emociona esta función? Yo la verdad es que sigo diciendo, el año ya se acabó, y salen cosas. O sea, ahorita yo me tengo que esperar hasta Guerra de Titanes para, por ejemplo, cerrar todo lo que quiero hacer con mis tops del año y la chingada. 20 de diciembre, hasta el 20 de diciembre me tengo que esperar. Y de entrada pues tenemos muchas otras funciones todavía de por medio, ¿no? Es increíble, la verdad es que me parece fabuloso este tratamiento a la lucha libre internacional en México y de la lucha libre mexicana a nivel internacional. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio número 70. Reitero mi cansancio, apenas estoy agarrando señal. Espero estar al 100 con ustedes y estamos en busca de los 10K. Cuando estoy grabando esto, previo a que se suba, ahora sí que fue minutos antes de que se subiera el final de esta grabación, estamos a tan solo 103 personas de alcanzar los 10K en TikTok. Te agradezco muchísimo eso. Este viernes tenemos un nuevo Cinema Spirit. Esta vez vamos a hablar de la serie de Solo para Mujeres. Y dirás, ¿por qué vamos a hablar solo para mujeres? Pues porque sale Latin Lover. Y creo que es una pieza que tenemos que analizar y revisar a fondo. Y que si no la has visto, bueno, a lo mejor si tienes algún tipo de relación con Latin Lover, te interese. Luego el sábado, recuerden que tenemos episodio de Patreon especial en forma de disculpa para ustedes por mi retraso de esta semana. Y estaremos hablando, por un lado, tanto el episodio del sábado y luego el episodio del domingo, tendremos 2 episodios. Por un lado vamos a hablar de Bray Wyatt, ¿vale? Vamos a estar hablando de Bray Wyatt. Ya cuando estén escuchando el episodio tendrán un poquito más de premisa sobre qué de Bray Wyatt vamos a hablar específicamente. Pero es un episodio que yo no sabía bien de qué hablar para Día de Muertos. No sé si de Undertaker, no sé si de personajes de lucha libre de terror. Quise darle un respeto a Bray Wyatt. Me esperé una semana para subir este episodio, entonces creo que les puede llamar muchísimo la atención. Y también tenemos el domingo un episodio solicitado por Diego, el primer patroner de este proyecto. Y será sobre las máscaras que Atlantis obtuvo en su carrera. No todas, sino más bien las de Consejo Mundial. Y cuáles han sido las repercusiones de esta gran carrera que ha tenido Atlantis, señor. Sin más, te agradezco mucho por haber escuchado este podcast el día de hoy. Te recuerdo que el Patreon vale tan solo 25 pesos al mes. Y nada, yo fui Creative Spirit. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creative Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.